Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Nuevamente encontrándonos con ustedes para que cada día la presencia de Dios sea lo que más nos alimente y nos nutra y sea cada vez real en nuestro comportamiento, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro actuar diario. Bienvenidos a este programa y siempre con ese pasaje bíblico que nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se os dará por añadidura. Alista tu Biblia, alista tu cuaderno, alista tu esfero, tu lápiz, para tomar nota de lo que el Señor hoy nos va a hablar, que es una palabra muy, pero muy hermosa. Entonces vamos a estar pendientes porque vamos a leer a Romanos capítulo 7. Estés pendiente ahí de Romanos capítulo 7, que es lo que vamos a tener presente. Otros 2 o 3 pasajes más que tienen que ver básicamente con el pecado que hay en nosotros y cómo vencerlo, cómo vencer el pecado en nosotros. Estamos aquí para compartir con ustedes un momento de oración, de estar en la presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y con la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos enseñe, quien nos recuerde todas las cosas que Jesús vivió y que además de eso, que sea aquel que nos permita realmente volver a la vida, volver a estar con el Señor, volver a estar luchando para llegar al reino de nuestro Padre eterno, que es quien nos está esperando en esas moradas celestiales para volver a compartir con Él su espacio, su amor, sus abrazos, todo lo que Él desea de nosotros. En todo caso, que el Señor los bendiga grandemente y que sea quien nos enseñe esta hermosa palabra. Y por tanto, Moniquita, vamos a empezar orando, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que sea Él el que nos inunde, que abra nuestro entendimiento, que quite tantas distracciones que no nos permite realmente comprender y estar cerca de nuestro Papá Dios. A veces nos causa dificultad decirle otra palabra diferente a Dios y lo vemos como tan eterno, como tan lejano, como tan allá en el cielo, y no lo sentimos aquí en nuestro corazón. Por eso vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos entonces a poner nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, lo que somos nosotros, en disposición. Y empezamos en el nombre del Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre precioso tuyo, Espíritu Santo.
para que seas tú, Señor, quien quiera formarnos, que quiera tocar nuestro corazón, que de verdad tu palabra sea esa espada de doble filo que entra profundamente en nuestro corazón y haga esa cirugía de corazón abierto para que seamos transformados, Señor. Habla tú a nuestro espíritu, Señor, para que realmente pongamos por obra tu palabra, Señor, porque de vestido, de techo, de salud, Señor. Gracias te damos, Señor misericordioso, porque tú nos has escogido para que podamos escuchar tu palabra. Oramos por todas las personas que todavía aún no escuchan de ti, Señor. Te damos gracias, Señor Padre eterno, porque somos que nosotros queremos ir guardando en nuestro corazón. Nos disponemos para que tú moldees en nosotros nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de obrar, Señor. Eres tú maravilloso, Rey Celestial, eres para que estemos pendientes de Romanos capítulo 7 y ahí pongamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, como dice la palabra, para todo el entendimiento y la comprensión de esta palabra tan hermosa que Él nos regala.
Y vamos a empezar entonces a leer Romanos capítulo 7. Pero vamos a empezar a leerlo desde el versículo, empecemos desde el versículo 12 en adelante. Aún así lo vamos a tener pendiente, porque es desde el versículo 1 hasta el 24. Lo cierto es que esta palabra que leemos hoy, quisiera que tú la notaras, tuvieras nota ahí, y lo importante es que tú después la medites con oración al Espíritu Santo y que Él te abra el entendimiento para lo que tiene que ver con tu vida, porque en ocasiones tenemos tantas situaciones tan difíciles que no logramos comprender, de pecado tal vez, situaciones tan complejas, de salud que no logramos comprender. Entonces vamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En resumen, vamos en el 12. En el resumen, la ley es en sí misma santa. La ley en sí misma es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me lleva a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causa la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, queda demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, conozco con ello que la ley es buena. Así que yo no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aunque queriendo hacer el bien solamente encuentro el mal a mi alcance, en mi interior me gusta la ley de Dios. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad soy sometido a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Como les compartía, hay situaciones muy complejas en nuestras vidas y me he dado cuenta todo el tiempo que hemos estado atendiendo a personas. Nosotros somos psicólogos y nos hemos dado cuenta que es bien complejo a veces las situaciones de afectividades, homosexualidad, lesbianismo, y se dan unas situaciones tan difíciles de poder dejar la gente el pecado, en especial aquellos que tienen que ver con la parte moral, que tienen que ver con la parte de la sexualidad, y el resultado es demasiado complicado para poder dejarlas. Incluso vemos situaciones de, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, y se ve que es tan difícil. Y este pasaje bíblico, si uno no ve, por eso hay una frase, dice que el texto sin el contexto es un pretexto. Y fácilmente uno, si ve este pasaje bíblico, puede simplemente decir: es tan difícil dejar lo que yo tengo, es imposible dejarlo. Y a veces justifico mi pecado, justifico lo que hay en mí, creyendo que es demasiado complejo dejarlo. Es bien curioso, si uno no ve más arriba. Por eso les decía, es importante ver todo el capítulo 7 para poder entender lo que Pablo nos está hablando aquí, y precisamente está hablando de los romanos allí, y los romanos pues tenían una cantidad de situaciones muy difíciles, y Pablo hace una cosa hermosísima,
y hay que entenderlo cuando leemos desde el principio. Él compara incluso las situaciones del matrimonio. Veámoslo en el capítulo 1, el versículo 1, lo que dice: hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Cuando habla de la ley, yo quiero que miremos un poco los 10 mandamientos. O sea, esos 10 mandamientos son fundamentales para poder entender este pasaje bíblico, porque si existe la ley, pues existe el pecado. Si existe la ley, es lo que nos hace que nosotros pues realmente estemos sumergidos en el pecado. ¿Qué hace que nosotros no seamos libres? Pues el pecado que hay en nosotros. ¿Cómo entró el pecado? De muchas maneras. Entró a través de la familia, por herencias generacionales. Porque hay herencias. Eso está escrito. Mira, si tú lees, que vamos a ahorita ahondar en eso, Éxodo capítulo 20, te das cuenta que hay situaciones del pasado que nos han hecho esclavos familiares, situaciones muy complicadas. Y entonces, necesariamente, pues eso hace que nosotros no seamos libres debido a situaciones tal vez a nivel familiar, falta de afecto, rechazo, abusos sexuales, o sea, situaciones de maltrato, por ejemplo, que hace que nosotros tengamos una herencia emocional que ha marcado el pecado, y eso ha sido como la puerta que ha ingresado. La ley, hay una frase muy linda, dice que entre más corrupto sea el sistema, es porque más leyes hay. Entre más leyes, más corrupto el sistema. Entonces, la ley de Dios solamente se fundamenta en los 10 mandamientos, y Jesús lo resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió en 2. Y a pesar de eso, imagínense que los 10 mandamientos no fueron suficientes, y lo que hizo fue ampliarse la ley, y tuvo que hacerse 5 libros para tratar de que la ley se pudiera comprender y hacer la vida. Y fueron esos cantidad de preceptos que en el Antiguo Testamento están escritos en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, y son leyes que todavía se siguen de una u otra forma dando, y no solamente en la cultura hebrea, sino también en la cultura cristiana, de una u otra forma se siguen manteniendo. Pero Pablo aquí nos dice algo muy importante, y es que él lo compara con el matrimonio. Mira, observemos esto. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras su esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Lo que aquí Pablo quiere decir con respecto al matrimonio es que necesariamente cuando existe ley, existe pecado. La ley se hizo precisamente para vencer el pecado. La ley se hizo porque había un pecado de por medio, porque estaba Satanás. Cuando Moisés saca al pueblo, le ayuda a liberar al pueblo judío de Egipto, el pueblo se desvía de los principios, se desvía de lo hermoso que es la palabra, y se olvida del amor como tal, y empiezan a adorar otros ídolos. Y entonces Dios le da los 10 mandamientos. Con esos 10 mandamientos, porque existía el pecado, pues los mandamientos, o sea, la ley, hace que realmente el pecado se pueda vencer. Trabajamos con menores infractores que han cometido unos delitos demasiado graves en ocasiones. Todos han cometido situaciones muy fuertes, en especial las niñas, o sea, las chicas con las cuales nosotros trabajamos. Y uno les pregunta a ellos: bueno, perfecto, ¿tú conoces la ley? Y ellos dicen: pues sí, yo sé por qué estoy aquí, yo sé que tengo que inclusive que si cometo un delito grave puedo estar hasta 8 años. Pero esa es la ley humana. ¿Tú conoces la ley que te rige? Dice: ¿cuál? Los 10 mandamientos. Y uno empieza a preguntarle: ¿y son tan poquitos los que conocen los 10 mandamientos a pesar de estar bautizados, a pesar de haber hecho su primera comunión, pero no conocen la ley? O sea que los 10 mandamientos simplemente pasan de lado. Por ejemplo, en este momento te voy a poner una prueba de realidad, y es: ¿tú conoces los 10 mandamientos? Dime cuál es el primero.
yo creo que fallaste en el segundo. El tercero, bien, y así sucesivamente. El cuarto, honrar a padre y madre. Luego sigue el no matar, el no robar, el no fornicar. Pero observa, por ejemplo, que los 10 mandamientos nosotros no los conocemos. Si conocemos y no conocemos los 10 mandamientos, pues tenemos motivo para que el mal siempre esté obrando en nosotros y no seamos realmente libres. O sea, que cuando Pablo dice que necesariamente nosotros no podemos, porque hay una fuerza en nosotros que es el pecado. Si existe la ley, existe el pecado. La ley se hizo para vencer el pecado. La ley se hizo para corregir lo que está yéndose por el camino que no es. Por tanto, hay una fuerza interna muy fuerte. Hay una tendencia en nosotros muy fuerte que no nos deja libres cuando realmente nosotros no conocemos y no nos aferramos a la ley. La ley se hizo para vencer, para corregir lo que se está desviando. Estamos hablando de la ley espiritual, no la ley humana. La ley humana está llena de códigos y códigos de códigos de códigos, y cada vez se sacan más leyes y cada vez buscamos la forma de tratar de irnos por el ladito. Pero la ley de Dios es clara, muy clara. Sigamos leyendo y ahorita vamos para que entendamos bien este pasaje bíblico, vamos a leer lo que es el mandamiento de la ley de Dios para que lo tengamos presente. Por tanto, dice, nos compara sigamos en el texto, en el versículo 4, compara con el matrimonio lo que es la ley. La ley libera o la ley encadena. La ley necesariamente, si se quebranta, pues obvio que es motivo de muerte. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la palabra. Dice así, la consecuencia del pecado pues es la muerte, también lo plantea la Biblia. Así pues, dice el versículo 4, ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Cuando Pablo habla de esto, ¿a cuál ley se refiere? ¿A los 10 mandamientos? ¿O a todos los edictos, a todo lo que surgió posteriormente de la ley de los 10 mandamientos, para tratar de entenderla, para tratar de hacerla más manejable? ¿Cómo vencer el pecado? Pues conociendo la palabra, conociendo la ley. Y básicamente se vence el pecado cuando no solamente al conocer la ley, nosotros somos capaces de ver a Jesús, que Él ya venció la ley, venció todo en su muerte y en su resurrección, allí en la cruz. Por eso, para entender a Romanos capítulo 7, tenemos que leer muy detalladamente del versículo 4 al versículo 6 y no justificar nuestro pecado. Tenemos problemas de homosexualidad, no lo justifiquemos. Tenemos problemas de lesbianismo, de alcoholismo, de drogadicción, de fornicación, de adulterio. No justifiquemos ese pecado. Tenemos situaciones demasiado complejas frente a nuestra afectividad, frente a las relaciones que establecemos con las otras personas, frente al maltrato que llevamos, frente al hacerle daño a las otras personas, a nuestros seres queridos. No podemos justificar nuestro pecado si realmente no podemos comprender que ya la ley muere cuando reconocemos que Cristo hace parte de nosotros. No soy yo el que vive, no soy el, ¿cómo es ese pasaje, Moniquita? Sino es Cristo el que vive en mí.
No soy yo quien vive en mí, sino Cristo el que vive en mí, por la muerte que hay en mí, de mí mismo, de mis pensamientos, de todo lo que es eso. Es así. Nosotros cuando empezamos a reconocer que Cristo es el que vive en mí, pues obvio que ya todo, absolutamente todo, empieza a ser diferente. O sea, ir a la cruz, reconocer que estoy casado con Cristo, que ese matrimonio que se da es con Cristo Jesús. Dice, esto está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Tremendo, ¿no es cierto? O sea que cuando uno empieza a ver a Cristo Jesús en nuestra vida, pues obvio que empieza a cambiar absolutamente todo nuestro concepto de vida, todo nuestro concepto de pecado. Vamos a ver los 10 mandamientos que a mí me sorprenden. Y vamos un momentico a Éxodo capítulo 20. Ve rápido allí a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los 10 mandamientos para decirte que estabas equivocado en el versículo, en el segundo mandamiento. Entonces dice así: no, versículo 3, no tengas otros dioses aparte de mí. Versículo 4, no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra, ni te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de sus padres que me odian en sus hijos y nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Versículo 7, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Versículo 8, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz que ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es el de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que vive contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Descansa el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, su esclavo, su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le parezca. ¿Cuál era el segundo mandamiento entonces? Si te das cuenta, tiene que ver con la idolatría y tiene que ver fácilmente con las figuras que nosotros nos hacemos. Y no solamente son las figuras físicas, sino también es el apego que tenemos hacia las personas. Moniquita, con respecto a estos pasajes bíblicos. A mí siempre me ha parecido curioso y además demasiado inteligente el apóstol Pablo, porque pues era un personaje bastante letrado, es una persona que sí estudió, y precisamente a raíz de eso los textos, a veces los textos que hace Pablo tienden a ser pues un poco complicados, y este texto es un poquito complicado. Yo me hacía la imagen de pues hacerlo más práctico para nosotros poderlo entender, y en ese caso, como empieza el capítulo 7, habla sobre la analogía hacia el matrimonio. Entonces yo decía, bueno, pero el matrimonio no es de 2, el matrimonio es de 3, ¿cierto, Rafa? Porque es Dios y mi esposo, no es solamente mi esposo. O sea, si en el matrimonio solamente nos contamos como 2 personas, desafortunadamente estamos perdiendo nuestro ser trinitarios, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y desde esa misma analogía y desde ese mismo ser trinitarios, yo me ponía a mirar, bueno, en la mitad del espíritu y del cuerpo se encontraría la mente o el alma.
Y básicamente en este texto nos vemos que la mente tiene una postura muy importante dentro de nuestra decisión para poder realmente cumplir o no la ley de Dios. ¿Y por qué es importante cumplir la ley? Y veamos una situación. Si nosotros nos vamos a la parte espiritual, pues es la parte hermosa, la parte trascendental, la parte que quiere estar con Dios, la parte que definitivamente sería nuestra razón de ser. Mientras que la parte biológica es la que da respuesta a todos nuestros intereses, nuestros deseos carnales, o sea, todo lo que es impulsivo, emociones, o sea, todo lo que nos hace ser como los animalitos, en pocas palabras. La mente tomará la decisión. ¿Qué es lo que desea? La mente decidirá si se va por el espíritu o se va por el cuerpo. Realmente la palabra dice, todo lo podemos hacer, mas no todo nos es lícito. O sea, si nosotros no tuviéramos leyes, nosotros podríamos hacer absolutamente todo, y muchísimas cosas de lo que nosotros hacemos para dar gusto a nuestro cuerpo no es lícito precisamente. E igual en el espíritu hay cosas que uno puede hacer que de verdad no son lícitas. O sea, uno no puede desconocer que hay las fuerzas del enemigo, y si uno se pone también a trabajar por ese lado, uno está haciendo cosas que no son lícitas para Dios. Entonces la ley viene a tomar como esa vida, cuando yo me doy cuenta que la ley viene para que yo frene algunos espacios, tanto en mi carne como en mi cuerpo, para que yo no entre a hacer cosas que son mal, no solamente para mí, sino para las demás personas. Por eso la ley es la que me limita a hacer cosas que son incorrectas. La ley es la que me debe dar vida. O sea, la ley por eso se convierte en santa, porque al yo cumplir la ley es la que termina dándome la vida para yo poder hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces, cuando yo acepto la ley, la vivo, la pongo por obra, yo posiblemente en ese mismo momento me estoy frenando a hacer cosas que me van a hacer daño. Si yo decido por no aceptar la ley, terminaré lastimándome en mi cuerpo o en mi vida espiritual. Ahí es donde la mente entra a tomar un importante papel. Yo tengo que determinarme, ¿quiero ser carnal o quiero ser espiritual? Si yo quiero ser carnal, pues también hay unas normas carnales que me limitan en mi comportamiento. Pero si en la realidad mi intencionalidad es vivir espiritualmente, yo tengo que aceptar la ley que Dios me muestra para poder vivir en el espíritu. Acuérdese que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Ahí es una ley. Y si yo acepto esa ley, yo tengo que darme cuenta que desde mi mente debo empezar a limitar la parte carnal. Debo empezar a frenar todos mis instintos, todos mis impulsos, todo ese deseo de satisfacer solamente lo que es mundano, lo que es material, lo que es que se va a acabar en mi vida. Por eso es que es un matrimonio. Entonces la mente decidirá, ¿se casa con la carne o se casa con el espíritu? Si se casa con la carne, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Si se casa con el espíritu, definitivamente estaremos trabajando para poder acercarnos al reino de Dios. Ahí es donde de alguna forma días atrás, ya bastantes días atrás, hablábamos de esas 12 elementos que nosotros debemos empezar a trabajar para fortalecer básicamente nuestra mente. Tenemos que empezar a mirar realmente que tenemos que darle vida a esa vida espiritual en la mente para que se case con el espíritu, para que nosotros seamos capaces de romper con todo lo que nos está empujando a hacer
carnales, humanos, materiales, apegados a este mundo, y podamos trascender a ese mundo y a ese reino que Dios nos da. Sí, es verdad, Moniquita. Me parece importante que este pasaje bíblico empecemos a entenderlo con otros pasajes más, y es el hecho de romper no solamente lo que está en nuestra mente, sino también porque nosotros somos tres: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es lo carnal, que nos impulsa siempre debido a la programación que se le ha hecho por el transcurso del tiempo. Se le ha hecho esa programación, necesariamente pues está siempre la carne, por eso se habla de la carne, es la que está llevándonos al pecado. Y el alma, entendida desde la mente, también es una programación. La mente nos lleva de igual manera como un computador, porque nuestro cuerpo y nuestra mente son un computador que nos lleva siempre a hacer con lo cual lo hemos programado. Y está nuestro espíritu, lo que somos nosotros, lo que realmente lo hemos encadenado, lo hemos liberado, dependiendo de cómo lo hayamos nutrido. Hay una historia muy bonita de un profesor que tiene 2 perros. Al momento yo se los había compartido, y esos 2 perros pues tienen uno blanco, que es lo espiritual, que representa lo espiritual, y uno negro, que representa lo carnal. Y pues este profesor los deja sin comer 2 días o 3 días. Entonces los perros están demasiado ansiosos y los coloca en 2 jaulas, se los lleva a sus estudiantes y les dice: bueno, cuéntenme cuál de estos 2 perros gana si yo les pongo un pedazo de carne. Te pregunto, ¿cuál gana? ¿El blanco o el negro? ¿Cuál gana? La respuesta no es fácil. Esa respuesta es bien interesante, pero les voy a dar la respuesta en este momento. Gana al cual no gana el blanco por ser espiritual, o no gana el negro por ser carnal. Hay uno que gana, pero para poderlo comprender tenemos que romper nuestros esquemas de pensamiento, ir más allá y trascender. Gana el que más esté alimentado. Por tanto, ¿a quién has alimentado más? ¿A quién tú nutres en las noches? Por ejemplo, hay personas que me hablan y me dicen: tengo situaciones muy complejas desde mi parte sexual, y yo les digo: ¿tú has sido capaz de romper con todo lo que tú ves en internet, por ejemplo? Si no eres capaz de romper con eso, pues es complicado, porque estás nutriendo y alimentando siempre lo negro, y al alimentarlo pues es el que va a ganar. Por eso, cuando vamos a Gálatas capítulo 2, Gálatas es bien bonito lo que decíamos ahora. Gálatas capítulo 2 pues nos dice que nosotros ya no vivimos, sino es Cristo el que vive en nosotros. Pero para ver a Gálatas capítulo 2, para hacer ver que Él es Dios el que vive en nosotros, pues tenemos que abandonarnos plenamente ante la presencia de Dios. Tenemos que sumergirnos en Él. Ya no soy yo. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, que ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Sí se dan cuenta? La vida que vivo ahora en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Si realmente no reconozco a Dios en mi vida y no empiezo a nutrirme de Él, pues es lógico que el cuerpo y la mente nos va a ganar. Es lógico que, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, pues obvio que cuando sea el pecado, cuando sea la ley, pues estamos mostrando que hay un pecado. Necesariamente, si no existiera la ley, pues no existiría el pecado. Ponte a pensar. Si no existe la ley es porque no hay pecado. La ley se da porque hay pecado. Volvamos a esa frase. Entre más leyes haya, es porque más corrupto es el sistema. Si nosotros simplemente nos limitamos a los 10 mandamientos, no conocíamos el segundo, ¿verdad? Si nos limitamos a los 10 mandamientos, a vivirlos como tal, o si nos limitamos simplemente a lo que el Señor Jesucristo nos dice con esos 2 mandamientos: ama a tu prójimo, desconócete de ti mismo, olvídate de ti y entrégate por los demás, pues la ley se rompe, porque ya es Cristo el que vive en ti, porque tú vas a estar en función del Señor Jesucristo.
si te hacen bien, si te hacen mal, ¿qué te preocupa? O sea, para poder romper con la tentación, para poder romper con tantas cosas, tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo. Y para estar unidos al Señor Jesucristo, lo mejor es comprender el misterio de la cruz. A eso es lo que quiero llegar. Cuando leemos realmente a Romanos, lo que les decía, el capítulo 7 de Romanos, tenemos que centrarnos en el versículo 4 para poderlo entender. De lo contrario, simplemente vamos a justificar que en nosotros siempre está el pecado y la tendencia pecaminosa del cuerpo y de la mente. Pues claro, porque existe el pecado, el mal está, pero la vencemos. Vuelvo a leer el 4, versículo 4 al 6. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, ¿qué es incorporarse? ¿Qué significa la palabra incorporarse, Mónica? ¿Tú qué entiendes por incorporarse? Como introducir cuerpo de. Entonces es lo que el Señor quiere, que nosotros nos introduzcamos en Él, que vivamos esa vida de Él. Entonces dice, al incorporarse a Cristo ha muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. ¿Quién fue el que murió y resucitó? Pues el Señor Jesucristo. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. Ahí nos da la clave. En la medida que nosotros nos incorporemos, nos metamos en el cuerpo de Cristo, en lo que es su pasión, su muerte, su resurrección, en lo que Él es como persona. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. Porque cuando vivimos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo la ley ya anticuada. La ley muere cuando nos incorporamos a Dios. Qué interesante. Ya mueren los 10 mandamientos cuando estamos completamente incorporados a Dios. Comprender el misterio de la cruz es lo más hermoso. En unos días antes, cuando mi esposa estaba haciendo la interpretación, cuando el Espíritu Santo hablaba a través de ella, yo veía algo muy curioso. Cerré los ojos y veía la cruz. La veía que se iluminaba de una manera tan linda y todo alrededor estaba oscuro, y veía mi pasado y veía hacia atrás y todo era como un túnel, pero al frente estaba la cruz, como ahora lo estoy viendo. Cerré mis ojos y esa cruz brillaba y brilla y brilla de una manera tremenda, y en la medida que yo me acerque, a través de esa cruz veo un horizonte, veo algo resplandeciente, algo muy lindo, como un sol, como un cielo hermoso, y atrás oscuridad. La cruz realmente es el camino por donde tenemos que llegar a romper con ese pecado, que necesariamente nosotros nos incorporamos a él. Cuando sale la ley es porque nos está demostrando que nosotros hay pecado. La ley está asociada al pecado. Toda ley está asociada a lo malo. Ponte a pensar. Si dice no fornicar, o sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es que lo más difícil de romper es todo lo que tiene que ver con la moralidad, con la parte sexual. Hablábamos cuando analizábamos con Moniquita el capítulo 3 de Génesis, porque Adán y Eva se taparon la parte genital. ¿Por qué? ¿Por qué no se taparon la nariz, por ejemplo, o se las pusieron las orejas? ¿Por qué no se cubrieron, por ejemplo, se pusieron? Dios después es el primer diseñador de modas, porque Él es el que le hace el traje a Adán y Eva. Pero ¿por qué se taparon ellos dos? ¿Por qué se taparon? La parte genital es lo que nos ha llevado siempre al pecado. Y por eso que en la medida que nosotros estamos sumergidos allí a esa fornicación, a ese adulterio, a esas conductas emocionales, a esas tendencias en nosotros, como son nuestros problemas afectivos, si no vemos la cruz, si no llegamos a donde nos tenemos que estar, que es comprender que Jesús allí en la cruz murió por nosotros y que Él resucitó, como dice Pablo, no vamos a tener salvación.
vamos a estar siempre sujetos a la ley. ¿Qué quiero decir? Sujetos que es a todo lo que nos hace ver que somos pecadores. Sí, cuando tú hablabas de amar al prójimo, precisamente me hiciste acordar cuando el mensaje o el nuevo mandamiento que Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces necesitamos un ejemplo como práctico para podernos dar cuenta de que, por ejemplo, si nosotros decimos ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo te estás amando tú? Pero dice cómo, no dice de la forma, no, dice cómo te amas a ti mismo. Si tú te amas descuidándote, porque a veces las personas piensan que amarse es coger pereza, estar todo el día tirado en una cama, no bañarse, no arreglarse, no hacer nada productivo por ellas. Si esa es la forma como tú te amas, ¿cómo vas a amar al otro? O sea, así como te estás amando, vas a amar a tu prójimo. Entonces a lo mejor eres descuidado en tus relaciones, a lo mejor no, o sea, las tratas mal, te desentiendes de ellos, eres desordenado en tu relación con esa otra persona, en fin. Esa forma como tú te estás amando, si te amas carnal, o sea, si tú le das el gusto a tu parte carnal, a tus emociones, entonces mira la relación que tú estás teniendo. Muy fácilmente tus relaciones son de tipo carnal, utilizas las personas, de pronto eres demasiado agresivo, eres iracundo, de pronto te gustan los chistes de doble sentido, los chistes morbosos, de pronto vas a utilizar a esa persona para tus placeres, para lo que tú estás alimentando, que es la parte carnal. Como tú te estás amando, así vas a amar a las demás personas. Si tú te amas para ser espiritual, estás esforzándote por crecer en el plano espiritual, de cercanía con Dios, de ser mejor persona, asimismo tú vas a amar a tu prójimo. Tú empezarás a valorar a la persona, a darles un lugar especial, a enseñarles la parte espiritual, a que ellos rompan con lo carnal, que se superen en muchas situaciones. Entonces, como tú te amas a ti mismo, así vas a amar a los demás. Es un ejercicio fácil que a veces nosotros debemos realizar, porque la ley está, o sea, el mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, pero la ley se vuelve vida en ti, de tal forma que ya no eres limitado por la ley, porque la ley sería: uy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, eso es lo que dice la ley. No, ya lo incorporas en ti y ya será parte de tu comportamiento. O sea, se vuelve vida en ti y ya no necesitas estar pensando ¿cómo es que dice la ley? No, ya la vives, ya la haces una realidad. Ya la letra como tal muere, ya toma, es vida, lo que significa ese mandamiento en ti, y se vuelve carne de tu carne. Sí, es clave lo que tú dices, hermano. Cuando nosotros realmente estamos viendo la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, como tú dices, o honra a tu padre y a tu madre, es porque no hemos sido capaces todavía de acercarnos a nuestro papá y a nuestra mamá y seguimos todavía en el pecado. Cuando estamos viendo simplemente que es real. Si yo no me meto allá a la ley y no la hago parte de mí, si no me incorporo a esa ley, pues necesariamente pues esa ley para mí es pecado. Pues bueno, yo lo entiendo, o sea, lo veo como lejano, ¿no es cierto? O sea, se ve, es como hacer un ejercicio. Yo veo ahí al frente mi conflicto con mi papá y mi mamá, pues ahí está la ley. Si yo veo que tengo un problema necesariamente con mi papá y mi mamá, la ley está ahí precisamente mostrándome que soy pecador, que tengo un conflicto con mi papá y mi mamá, y siempre voy a tratar de luchar por romper con esa situación con mi papá y mi mamá, honrar padre y madre. Pero si yo me incorporo a la ley, o sea, si me meto en Cristo Jesús, de una vez sé que tengo que amar, y ya en mí ya está el amor, y fácilmente me acerco a mi padre y a mi madre, y ya no tengo que estar mirando el cuarto mandamiento, sino que ya hace parte de mí y me comporto como tú estás diciendo, como dice el cuarto mandamiento, sin tenerlo presente. Ya hago parte de mí.
Sencillo. Cuando tú estás aprendiendo a manejar carro, tienes 3 espejos retrovisores. Al frente tienes un panorámico grande, un vidrio panorámico que ves todo. Tienes una palanca de cambios. Tienes un clutch, un freno y un acelerador, y solamente tienes 2 pies. Y fuera de eso tienes que estar llevando el timón. Observa, cuando estás aprendiendo a manejar, qué conflicto, porque tienes que estar mirando todo a la vez. Te estresas demasiado, no puedes coordinar, y en ocasiones vas a frenar y resultas acelerando, o los cambios te suenan. Entonces sales fácilmente con la olímpica. La olímpica, quiero decirte que te vas por la tangente. No, entonces prefiero comprarme un carro automático para evitarme eso. Pero aún así tienes 3 pedales, como te digo, y 2 pies. Y tiene una cantidad de cosas para manejar. En la medida que te incorporas al carro, te vas metiendo en el carro, ya manejar para ti va a ser muy fácil, porque ya te metiste, no tienes que estar pendiente de los 3 pedales, sino que ya sabes cada uno cuál es su función, sabes manejar incluso sin estar mirando la barra de cambio, y estás pendiente de todo, y puedes ir hablando, escuchando música, ya puedes ir haciendo otras acciones, porque necesariamente no estás pendiente de lo que te exige el carro para poderlo manejar. De igual manera es la ley. En la medida que tú la estás mirando, si no te incorporas directamente a la ley, pues necesariamente la ley para ti te está demostrando que eres pecador. Vuelvo otra vez al problema sexual, porque definitivamente ha sido lo más difícil con los cuales nos hemos tenido que enfrentar, Moniquita. Y personas creyentes, familias creyentes que tienen problemas allí en su interior de homosexualidad. Y es bien curioso. Y maltrato, abandono, abuso, mejor dicho, si realmente no rompemos con eso, si no nos metemos en la ley para hacer la vida en nosotros, siempre vamos a estar con el pecado encima. Lee nuevamente Romanos 7 y te das cuenta. Si la ley a mí me demuestra que soy pecador, claro que sí, pero entonces me tengo que incorporar, meterme en esa ley. Tengo que amar a mi esposa, pues verla, o sea, es mirarla a ella y hacer la vida en mí, saber que somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Pero de lo contrario, si todavía sigo revolcándome en que tengo un problema y que yo no amo a mi esposa y que tengo que mirar a otra persona, pues necesariamente la ley se vuelve otra vez a estar ahí pendiente frente a ti, y vas a estar en unas luchas incansables, interminables, que vas a ver que definitivamente como que no vas a poder salir adelante si tú no te incorporas en la ley. La ley me dice: ama a tu esposa porque es una contigo. La ley me dice: simplemente mírala a ella y no te pongas a mirar a otras personas. Si ya la incorporo en mí, pues empiezo a amar a mi esposa de una manera sobrenatural. Sí, entonces en este pasaje, que es bien interesante, que el Señor hoy precisamente nos está enseñando cosas para que nosotros aprendamos a vivir dentro de la ley y la hagamos parte de nosotros, una forma de vida, que es lo que Dios quiere, que sepamos actuar siempre, no que nos estén repitiendo la ley para nosotros poder saber actuar. No, la ley debe estar como parte de nosotros para podernos movilizar. En algún momento Adán y Eva perdieron ese rumbo, tenían una ley. La ley era: no comerás del fruto del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. O sea, no debes tocarlo, no debes comerlo. Mejor dicho, está ahí porque está ahí, pero tú ya debes pasar por ahí, por el lado, sin tocarlo, sin comerlo, sin nada. El asunto fue que ellos rompieron eso y apareció esa ley. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hicieron lo que a Dios no le agrada. Nosotros desafortunadamente hemos dejado como esa recomendaciones que Dios hizo a nuestras vidas. Nada de lo carnal, o si no, aprende a manejar lo carnal, porque es que no todo lo carnal es malo, sino aprende a manejar lo carnal, distánciate de aquello que te da muerte espiritual y realmente fortalece tu vida mental para que ella esté en matrimonio con el Espíritu.
Y si la mente está en matrimonio con el Espíritu, nosotros vamos a vivir la ley como parte de nosotros. No es una ley externa, no es una ley que nos están juzgando, que nos están señalando, que nos están criticando, no. Es una ley que va dentro de nosotros, entonces ya nosotros la hacemos vida en nuestras vidas. Vea a Génesis capítulo 3, ya en tu tiempito, cuando tengas otro tiempito, ve y observa lo que pasó con Adán y Eva y cómo el árbol del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, estaba en el centro del jardín del Edén y era una ley que ellos no podían tocar siquiera el árbol, tocarlo porque morían. Ellos estaban incorporados a la ley, ellos ni les preocupaba lo del bien y el mal y simplemente sabían que esa ley estaba ahí, pero estaban tan incorporados a esa ley de Adán y Eva que no se dejaron, ni les preocupaba siquiera. Andaban en todo el huerto y el árbol estaba en el centro, o sea que se veía que ese árbol no podía tocarse, pero ellos, como estaban tan sumergidos en la ley, incorporados en la ley, no se angustiaban. Para ellos no era ni problema, ni se acercaban ni tocaban, hasta la podían mirar y no se preocupaban por mirarlo. Cuando ya Eva se deja tentar, cuando ya te dedicas a mirar más allá donde no debes, cuando no empiezas a dejarte seducir por cosas que no son, cuando empiezas a escuchar situaciones, cuando te empiezas a dejar a mirar por tu curiosidad como Eva, empezar a curiosear en otros sitios, cuando empiezas a compartir el alcohol con compañeros, cuando empiezas a ir a sitios y a reuniones que no son convenientes, me puedes llamar moralista si quieres, llámame, pero definitivamente si nosotros queremos romper con cosas, tenemos que incorporarnos. Eva se dejó tentar. Eva se dejó tentar. Estudia, es un estudio que el Espíritu Santo te revele. Génesis capítulo 3, que es importantísimo. En ese momento ella vio. Ahora sí aparece la ley. Si se dan cuenta, antes estaba incorporada y no se preocupaba por la ley, ni se angustiaba. Pero como se dejó seducir, se dejó engañar por el tentador, inmediatamente ella vio que era ese fruto agradable, era muy bueno, y tuvo deseos de tocarlo, de comerlo, no solamente tocarlo, sino que fue más allá de comerlo, y cayó. Ahora sí se hizo ley. ¿Sí se dan cuenta? Apareció la ley, se hizo real la ley, se empezó a revelar la ley. Qué interesante que la ley, o sea que los 10 mandamientos, o que esos 2 mandamientos que nuestro Señor resumió, se hagan vida en nosotros, en la medida en que nosotros nos incorporemos en Cristo Jesús, nos metamos en Cristo Jesús. Por tanto, ya para en este momento de esa situación que llevas en tu vida, rompe con lo que realmente a ti te está haciendo esclavo. Rompe con eso, y para eso es verdad, como decía mi esposa, es desde la parte mental. Tú no eres cuerpo, tú no eres espíritu, tú no eres mente, tú eres espíritu, y dale fuerza a lo que realmente eres. ¿Y cómo? Incorpórate con Cristo Jesús. El misterio de la cruz, Moniquita, ese misterio de la cruz, cómo llegar a conocer a Cristo Jesús en la cruz. Y entramos en oración. Nosotros debemos pedir al Espíritu Santo esa revelación de la cruz. La cruz es la llave, esa puerta que nos puede hacer llegar allí. Debemos encontrar a Dios, debemos encontrar la posibilidad de verdad mirarnos cara a cara con ese Jesús en la cruz, poder reconocer realmente qué fue lo que Dios a través de Jesucristo hizo por nosotros, darnos cuenta de que ese Jesús de Nazaret recibió sobre él todo nuestro pecado. Entonces yo quiero que tú cierres tus ojos, inclínate y date la oportunidad de volver a estar en la presencia del Señor. Aquí estamos nuevamente, habiendo escuchado tu palabra, habiendo
entendido cosas que tú nos querías revelar sobre nuestra vida, cómo hemos venido rompiendo las leyes que tú dejaste para que nosotros no sufriéramos, para que nosotros no estuviésemos en situaciones difíciles, porque cada vez que rompimos las leyes, Señor, cada vez que nos apartamos de ti, nosotros nos fuimos sumergiendo cada vez más en la tristeza, en la angustia, en la desesperación, en la amargura, en la envidia, en los celos, en las contiendas, en las disensiones, en la gritería, en la grosería, en tantas cosas, Padre eterno, aparte de otros pecados muchísimo más fuertes como el lesbianismo, el homosexualismo, la inmoralidad sexual, los adulterios, las fornicaciones, etcétera. Dios, hay tantas cosas que tú nos dices que no deberíamos estar haciendo y que tristemente por nuestra condición carnal a veces caemos en ellas con mucha frecuencia, con mucha facilidad además. Señor, aquí estamos delante de ti y a tu pie está Jesús de Nazaret, pero hoy quiero que tú me muestres realmente a ese Jesús en la cruz, a ese Jesús que murió por mí, a ese Jesús que me dice que Él tomó todo mi pecado, donde Él fue bueno, donde Él ha querido enseñarme las cosas hermosas, donde Él ha querido darme alegría, paz, salud. Él viene y me dice hoy que toma todo mi pecado, todas mis rebeliones, todas las cosas que he hecho contra ti, Padre, porque todo lo malo, Señor, lo he hecho contra ti, cuando he mentido, cuando he hablado mal de otros, cuando he sido infiel, cuando he denigrado de otras personas, cuando he estado haciendo todo lo malo, Señor. Miro aquellas cosas que no son correctas, cuando oigo cosas que no son correctas, cuando permito que en mi palabra salgan cosas inmundas y que a ti te desagradan. Tú, Jesús, que eres santo, hoy vengo delante de ti con todo mi pecado. Hoy vengo con todas las cosas que he hecho incorrectas. Tú las conoces más que yo. Hay muchas que a lo mejor ya se me han olvidado, porque pienso que eso ya no tiene sentido y no tiene significado. Pero tú las conoces todas, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor Jesús, para decirte perdóname. Perdóname, Jesús, porque a ti es a quien te he crucificado. Mira, tú estás allí clavado en la cruz por mi causa. Por mi causa, porque yo era la persona que debía estar en esa cruz. Yo debía estar pagando todos mis pecados. No me gustaría, Señor. La realidad no me gustaría estar allí crucificado. Pero tú me dijiste, Señor, que tú te crucificaste por mí. Y por eso mismo, Señor, a través de esa cruz yo hoy quiero entregarte mi pecado. Quiero entregarte lo malo que yo he hecho, Dios. Quiero entregarte, Señor, todas esas cosas inmundas que para ti han sido dolorosas, Señor. Mira, cuando te entrego el dolor por la amargura de mi corazón, miro cómo tu cuerpo se desangra, porque sale una nueva llaga. Mira cuando yo digo algo de otra persona, miro tu cuerpo y es en otra parte donde hay otra herida. Mira cuando yo he tomado algo de alguien que no me correspondía, miro otra llaga. Miro cuando he tenido enfermedades que yo misma me he buscado por no cuidarme, y son otras llagas más en tu cuerpo. Señor, aquí en este momento yo te estoy entregando todo, Señor, todo lo mío, Señor, todo lo malo. Te estoy entregando la mentira, te estoy entregando la rabia, te estoy entregando los malos pensamientos, el pesimismo, te estoy entregando mis debilidades carnales, Señor.
Te estoy entregando ese deseo de criticar, de juzgar. Te estoy entregando, Señor, toda la palabrería incorrecta que he usado contra otros, la grosería que he usado, Señor. Hoy te la entrego en esta mañana, Señor, para que tú, allí en tu cuerpo, la recibas. Pero a cambio de eso tú me des libertad, Dios. Tú me perdones, Señor, y que esa sangre que tú estás derramando permita que yo me limpie en mi cuerpo de todo lo que ha pasado en mi vida. Señor, en este intercambio que yo estoy haciendo contigo, Señor, permíteme que atraviese esa cruz. Que atraviese esa cruz, Señor. Que pueda pasar tu cuerpo y que tu sangre me limpie completamente. Y que pasando esa cruz, Señor, pueda encontrar ese camino de paz, ese camino de amor, ese camino de sanidad, ese camino de vida espiritual, ese camino de acercamiento a nuestro Padre. Yo quiero pasar esa cruz, Jesús, para que seas ese ser especial que me ha buscado y que definitivamente yo hoy quiero que viva en mí, que viva en mi corazón, que viva en mi espíritu, que sea quien piense por mí, quien hable por mí, Señor, quien actúe por mí. Yo quiero que a medida que paso tu cruz, Señor, paso tu cuerpo, Señor, hoy esté siendo completamente liberada, sea completamente sanada, sea completamente hecha nueva, Señor, volviendo a nacer, dejando atrás todo mi pecado y empezando otra vida diferente, Señor. Hoy, Jesús de Nazaret, entrego mi vida por ti, Señor, para que de verdad te agrade, para que de verdad te honre, para que de verdad, Señor, tú vivas en mí, en el lugar que te corresponde, en ese espacio espectacular de mi corazón, que sea ese templo donde el Espíritu Santo fluya, viva, se recree. Permíteme, Señor, hoy entrar en tu ley, Señor, en la ley de tu corazón, en la ley de tu amor. Haz que todo lo que hoy atravieso a través de la cruz que viene de ti, Señor, se quede en mí, me impregne, para que yo de verdad sea nueva persona, nueva criatura, Señor. Gracias, Señor, Padre eterno. Te doy gracias por ese gran sacrificio. Te doy gracias, Señor misericordioso, por darme la oportunidad de vivenciar tu presencia en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque tú fuiste quien me escogió para poder seguirte, Señor. Yo no te encontré, yo estaba muerta, ciega, sorda, yo no te veía, Señor, pero tú sí, y tú me buscaste, Señor, y me das la oportunidad de estar viviendo para ti. Hoy, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo, para que todo lo que soy yo, esa unidad, realmente, Señor, sea vida en ti, Señor. Hoy te doy gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te doy gracias por la vida que me has dado, porque sé que en tus manos mi vida será un tesoro, que en la medida que yo aprenda cosas de ti, lo que yo he aprendido en el mundo, Señor, será un tesoro para ayudar a otros, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú haces de mí una persona especial, única, tu hija, Señor. Gracias, eterno Rey, por todo lo que tú me das y me enseñas, en el nombre de Cristo Jesús. Y esto lo que hemos hecho es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigue en oración. Te voy a dejar una canción muy linda para que sigas profundizando en este misterio tan hermoso que es la cruz del Señor Jesús.
Gracias por tu sintonía. He pecado, Señor, y tú lo sabes. He abusado, Señor, de tu amistad. Me he sentido muy mal, pues te he fallado. Quiero de ti otra oportunidad. He llorado también y tú me has visto. Mis pecados taladran todo mi ser. Ten piedad y dame tu alegría. Quiero de ti otra oportunidad. Porque yo hago el mal que no quiero hacer, Señor, y dejo de hacer el bien que sí debo y puedo hacer. Porque, Señor Jesús, dime por qué. Porque, Señor Jesús, dime por qué. Ahora quiero dejar mi pecado, Señor, dejar que entres sanando todo mi corazón. Te amo, Señor, te amo. Te amo, Jesús, te amo. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas del pecado, no te quemarás, porque tú vales mucho a mis ojos, porque te amo y eres importante para mí. No temas, pues, ya que yo estoy contigo. Tú conoces todo el amor que tengo. En la cruz yo te lo demostré. Ya no temas, pues estaré a tu lado. Dame tu mano, no te abandonaré. Ahora quiero, Jesús, que tú me salves. Por favor, no me niegues tu perdón. Sé que hoy, como ayer, eres el mismo. Mírame con ternura y compasión. Tú conoces todo el amor que tengo. En la cruz yo te lo demostré. Ya no temas, pues estaré a tu lado. Dame tu mano, no te abandonaré.
hacer, Señor, y dejo de hacer el bien que sí debo y puedo hacer. ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué. ¿Por qué, Señor Jesús? Dime por qué. Ahora quiero dejar mi pecado, Señor, dejar que entres sanando todo mi corazón.